o las transformaciones de efectos fijos, ¿sí? Ahora, esto tiene como un resultado mágico, ¿no? O sea, podemos estimar un modelo que tiene un factor inobservable en el error, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, las instituciones en los datos en panel, pueden ser factores tales como la habilidad en los individuos, o sea, esas cosas que siempre nos causaban problemas y que son los grandes dolores de cabeza de los que hacen econometría, ¿no? La potencial presencia de endogeneidad. Esto lo que nos dice es, la podemos eliminar siempre y cuando tengamos una estructura de datos en panel. Ahora, veamos que esto también tiene sus costos, ¿sí? Porque si uno compara mínimos cuadrados ordinarios con efectos fijos, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Bueno, tal como desarrollamos la clase anterior, efectos fijos lo que hace es agregar una variable dummy para cada individuo, ¿no? Esto potencialmente hace que el modelo se vuelva mucho más grande. Supongamos el ejemplo típico de un datos en panel de países. Supongamos que tenemos 150 países y observamos 150 países por una cantidad de periodos, no sé, 10 años, 20 años, lo que sea. ¿Qué es lo que está haciendo el estimador de efectos fijos? Bueno, implícitamente está estimando 150 variables dummies adicionales. O sea, le está agregando al modelo 150 variables más, ¿sí? En realidad, como nosotros vimos, no hace falta agregarlo, o sea, no hace falta hacer el modelo con las dummies, porque para eso existe la transformación within. La transformación within primero le saca la media a todas las variables y después corre una variable, digamos, con las variables transformadas. Pero los dos modelos son equivalentes, ¿sí? O sea, implícitamente el costo estadístico de lo que estamos haciendo es agregarle muchas variables adicionales al modelo, ¿no? Lo cual, como ustedes saben, cuanto más variables tenemos, menos precisión vamos a tener en lo que estamos estimando. De hecho, esa precisión se puede medir, la podemos medir, por ejemplo, con los llamados grados de libertad. O sea, nosotros tenemos n por t observaciones. O sea, n países multiplicado por t periodos, t años o t periodos de tiempo. Los grados de libertad en general es a las observaciones le resta la cantidad de betas que salen de las variables explicativas. Le resta acá. Pero ahora en realidad lo que estamos diciendo es, ojo que también le está restando n grados más de libertad. ¿Sí? De hecho, hay casos, por ejemplo, hay bases de datos de individuos, por ejemplo, ahora se está trabajando mucho con lo que se llama datos administrativos, ¿no? Donde lo que se tiene es información de todos los individuos que aportaron o que pagaron impuestos, ¿no? Durante muchos años, y que uno puede seguir a los individuos y puede recolectar cuánto fueron ganando a través de los años, ¿no? Uno podría tener, por ejemplo, un datos en panel que tiene millones de individuos. Y de hecho, si uno corre efectos fijos, eso implica que está usando millones de dummies, ¿sí? Siempre y cuando este número, digamos, sea positivo, que en realidad es para cualquier t, digamos, salvo que K sea muy grande, este número es positivo, ¿sí? Pero para un t
razonable, 3 o 4, ya digamos no es que es un problema en términos de la posibilidad de estimación, ¿sí? Pero sí es un problema en términos de los grados de libertad se relacionan con la precisión del modelo, o lo que es lo mismo, se va a relacionar con el tamaño de la varianza. Como hay tantas cosas para estimar, en general la varianza es más grande de lo que yo quiero estimar. Obviamente es un costo que, bueno, estamos dispuestos a pagarlo porque la alternativa es tener algo que está sesgado. Como que los econometristas tienen más, o mejor dicho, los que hacen economía aplicada, les preocupa más el sesgo que cuestiones como la eficiencia o tener una varianza mínima, ¿no? Entonces, bueno, es el costo que estamos dispuestos a pagar. Pero esto lo puedo pensar como una desventaja. Se pierde eficiencia. En realidad se pierde eficiencia comparando con, por ejemplo, un mundo alternativo en el cual no hacía falta agregar esas dummies. Acuérdense que todo esto viene de este supuesto. O sea, yo estoy diciendo que las X, las variables explicativas, están relacionadas con los MUS-UIs. Pero si no estuvieran, entonces no hace falta hacer esto. Entonces no hace falta hacer efectos fijos. ¿Sí? Ahora, después vamos a ver ese caso, ¿no? Pero piensen, si no hiciera falta usar efectos fijos, no me conviene usar efectos fijos porque no le estoy agregando tantas cosas al modelo. Hay otra desventaja también, que es cuando uno hace la transformación within o la de primeras diferencias, uno lo que hace es agarra una variable y le saca el promedio intraindividuo, ¿no? Ahora, por construcción, esto me va a eliminar todas las variables que no cambian a lo largo del tiempo intraindividuo, ¿no? O sea, significa, si tenemos datos en un panel de individuos, no vamos a poder medir, por ejemplo, el efecto del sexo de la persona, ¿no? O sea, la persona es siempre con el mismo, digamos, con la misma variable de género, no va a cambiar adentro del panel, me la hace 0, no la puedo usar. O, por ejemplo, el efecto continente para los países. Los países están siempre en el mismo continente. Entonces siempre tiene el mismo valor. Cuando hago la transformación within, por construcción, digamos, esa variable que identifica el continente es 0. ¿No? Entonces, muchas veces esto es un problema porque capaz la variable que a mí me interesaba está fija por individuo, ¿sí? Y si yo uso efectos fijos, no la voy a poder usar. O sea, no voy a poder medir el beta correspondiente, ¿no? Estas serían las dos desventajas de efectos fijos, ¿sí? Y también esto está relacionado, o sea, son dos desventajas también que tiene primeras diferencias, aunque uno puede armar casos en los cuales conviene efectos fijos y casos en los cuales conviene primeras diferencias, ¿sí? Pero por muchas razones, casi por default, el que hay que usar es el de efectos fijos. Bien, ahora, supongamos que estamos en un mundo alternativo en el cual podemos asumir que las X no están relacionadas con los MUS, ¿no? O sea, podemos asumir que no habría ningún problema de sesgo porque las X están relacionadas con los MUS, ¿sí? En realidad la idea es, esto se usa mucho
en lo que se llama contextos experimentales, ¿no? Donde uno tiene que X es exógena. X puede ser, por ejemplo, un tratamiento. O sea, ahí, digamos, yo llamo tratamiento eh, por ejemplo, a unos estudiantes de una determinada escuela, le hago, no sé, les ofrezco clases de música, ¿sí? Y a otras escuelas no les ofrezco esto. Siempre y cuando esa asignación al tratamiento sea aleatoria, ¿sí? Eso no debería estar relacionado, por ejemplo, con el efecto fijo por escuela. Entonces hay muchas veces donde uno puede justificar que los X no están relacionados con los mus. ¿Sí? Otra forma también de justificar esto es, yo tengo suficiente información tal que eso que estaba en el efecto individual, en el mu sub i, yo lo puedo, digamos, lo puedo ir desmenuzando, controlando por cosas observables, tal que no me queda nada, ¿no? Sería algo así, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de datos en panel de países, y yo tengo una base de datos que es muy rica en las características de los países, ¿no? Y que esas características de alguna manera controlan por todo aquello que antes era no observable. Entonces ahí la idea es, como tengo tan buenas X, en definitiva, lo que me queda en el mu sub i termina siendo aleatorio, como si fuera otra parte más del error, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo pueda o yo sospeche que ese es el caso, ¿sí? Dado lo anterior, yo no debería usar efectos fijos, porque efectos fijos tiene un costo enorme en términos de la precisión, ¿sí? De hecho, eh, sería mucho mejor usar algo, usar por ejemplo mínimos cuadrados ordinarios. Porque mínimos cuadrados ordinarios es un estimador insesgado y consistente. No hay sesgo porque no habría este problema de correlación entre X y mu, ¿no? Pero entonces, esto da lugar a otro modelo, en realidad, que se llama modelo de efectos aleatorios. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos esta estructura, ¿no?, de datos en panel, donde seguramente hay un efecto individual, hay un mu sub i, ¿sí? Lo que no hay es un problema de que este mu sub i está relacionado con el X, ¿sí? O sea, no va a haber un problema de, de sesgo. Esto lo podría estimar por mínimos cuadrados ordinarios y podría tener un estimador insesgado y consistente de beta 1. Pero hay otro problema que surge, ¿sí?, que hay que considerar. Como ya sabemos, otras de las cosas que van a pasar es que los errores no van a ser independientes entre sí. Tomemos, por ejemplo, tomemos el error del individuo i en el momento t. O sea, fíjense, acá puse u sub it y otro error cualquiera, u sub js, ¿no? En realidad, esto lo podemos reescribir como mu sub i más b sub it. Esto sería lo que iría acá, ¿no? O sea, el u sub it potencialmente tiene un efecto individual, ¿sí?, que lo vamos a llamar, como está en la parte del error, lo vamos a llamar un efecto aleatorio. Y esta observación tiene algo que lo voy a escribir como mu sub j más b sub js, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular la covarianza entre estas dos cosas, fíjense que tengo varias alternativas. Si i es distinto de j, o
sea, estoy hablando de distintos individuos. Cuando calcule la covarianza de esto con esto, ¿sí? Si estos mu sub i y estos b's son variables aleatorias, todo va a tener covarianza 0. O sea, esto lo puedo resolver. O sea, acá no lo tengo escrito, pero yo les voy a pedir que resuelvan esta covarianza. Es la covarianza de esto con esto. Les van a quedar 4 términos. La covarianza de mu sub i con mu sub j. La covarianza de mu sub i con b sub js. De b sub it con mu sub j. Y b sub it con b sub js. No son 4 términos porque cada uno tiene 2. Si estos son elementos aleatorios, o sea, yo asumo que son efectos aleatorios, o sea, que son variables aleatorias, hay una para el individuo i y otra para el individuo j, y estas dos cosas no están relacionadas, entonces todas las covarianzas van a ser 0. Sería este caso que está acá. ¿No? Ahora, el tema es, cuando yo estoy hablando del mismo individuo, o sea, si i es igual a j, entonces puede haber dos casos. Si estoy calculando la covarianza del mismo individuo en el mismo momento de tiempo, sería la covarianza de u sub it con u sub it, eso me va a dar la covarianza de mu sub i con mu sub i, que la voy a llamar sigma cuadrado mu, y la covarianza de b sub it con b sub it, que la voy a llamar sigma cuadrado b. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente la covarianza de una variable aleatoria con sí misma es una varianza en realidad. La covarianza de x con x es la varianza de x. Entonces acá lo que estoy haciendo, en definitiva, es reconociendo que hay dos partes en el error y que cada una, digamos, contribuye a la aleatoriedad, ¿sí? Y por eso aparecen por separado. Pero lo más importante es ahora este nuevo objeto que está acá. Supongamos que quiero calcular la covarianza de u sub it con u sub is, donde t es distinto de s. O sea, estoy calculando cuál sería la covarianza entre el error de Argentina 2001 y Argentina 2002. ¿Sí? Haciendo esta descomposición, como es Argentina, a, digamos, va a compartir el mismo mu sub i. Entonces, me va a quedar, cuando haga la descomposición, me va a quedar la covarianza de mu sub i con mu sub i es sigma cuadrado mu. Pero después los otros términos van a ser todos diferentes. Cuando yo calcule la covarianza de mu sub i con b sub, o sea, imagínense, la covarianza de yo quiero, ¿no? Mu sub i más b sub it con mu sub i más b sub is. Porque esto es u sub it, el error del individuo i en el momento t, y esto es u sub i. No confundan u con mu. Acá me salió medio mal, pero esto es, quiero que sea un u. Acá es u sub is. ¿No? Este es el error del individuo i en el momento t, y este es el error del individuo i en el momento s. Que lo puedo escribir así y lo puedo escribir así. Entonces, cuando calculo las covarianzas, me queda este con este, que es de donde saco el sigma cuadrado. Pero después, cuando me queda el mu sub i con el b sub is, me queda 0. Cuando hago b sub it con mu sub i también me queda 0. Y cuando hago este con este también me queda 0. O sea, de los 4 términos, solamente me queda uno, que es sigma cuadrado mu. Esto me refleja el hecho de que las oscilaciones no son independientes entre sí. Aun cuando no hay problema con el sesgo, porque los X no están relacionados con los mus, las oscilaciones igual no son independientes, y eso lo veo en el error. El error no es independiente dentro del mismo individuo, ¿no? Esto hace que tenga que
que hacer algo, ¿no? O sea, en definitiva, lo que estamos diciendo es que hay lo que se llama correlación serial. Hay correlación entre las observaciones. Perdón, en este caso, en términos de los errores. Los errores están correlacionados entre sí intraindividuo. ¿Sí? Las observaciones no son independientes porque tenemos la presencia de un error compuesto que tiene que todos los is comparten el mismo musubis, ¿no? O sea, Argentina tiene un shock, tiene un error, digamos, que comparte algo que es el mismo en los distintos años. Y esto, o sea, ¿qué afecta? Bueno, como venimos diciendo, no afecta el sesgo, porque no hay sesgo, porque los X no están relacionados con mu. Pero sí va a afectar, ahora vamos a ir volviendo, sí va a afectar la varianza. Entonces, como que entra en un problema en otro nivel. El problema ahora va a estar en la varianza. ¿Sí? Y ahora yo lo que les pediría, yo voy a mostrar algunos resultados acá. Yo les pediría, a ver si puedo agrandarlo. Yo les pediría que ustedes los hagan en sus casas, ¿sí? Y que traten de resolverlo, o por lo menos lo mismo que yo voy a hacer acá, y que discutamos si hay dudas la clase que viene. Supongamos esta regresión. Es una regresión de una sola variable explicativa sin constante que tiene un error compuesto, ¿sí? Porque justamente viene de una estructura de datos en panel. Ahora, de ese error compuesto, el mu sub i es una variable aleatoria. Acuérdense, de ahí viene todo este nombre, efectos aleatorios. O sea que no está relacionado con X, con lo cual no hay ningún problema de sesgo ni nada. Y que es, vamos a asumir que es I y D, que tiene media 0 y varianza sigma cuadrado mu. B sub i t también tiene media 0, pero varianza sigma cuadrado b. ¿Sí? Entonces ahora supongamos, yo quiero calcular el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Para el modelo sin constante, este es el más simple, ¿sí? Lo pueden chequear si no lo tienen fresco. Para el modelo sin constante, esto tiene esta forma. Es la suma de i multiplicado por x dividido la suma de los x al cuadrado. Y no hace falta restarle los promedios porque no hay constante en el modelo. Ahora, la pregunta es, yo sé que esto no tiene sesgo. No tiene problemas de sesgo. Pero quiero ver si la varianza está bien. O sea, la varianza, llamémoslo, que reporta Stata cuando corremos una regresión. Fíjense, ¿qué es lo que haría Stata? O sea, supongamos que yo le doy estos datos a Stata. Déjeme ver si tengo acá resuelto. Acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría Stata para calcular esta varianza? ¿O qué es lo que harían ustedes para calcular esta varianza si no supieran nada de datos en panel? Bueno, le quieren calcular la varianza a este estimador, que está escrito acá, es la varianza de todo esto que está acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, para esto lo que uno hace es reemplaza y por lo que es y. ¿No? ¿Sí? Ahora, ¿cómo
¿cómo calcularían, digamos, la varianza en este problema? Si uno asumiese que esto es un error, llamémoslo U sub t, que cumple con todos los supuestos de Gauss-Markov. O sea, en particular que no hay ningún tipo de correlación entre los errores ni nada. Bueno, si resuelven esto, y esto sí se los pido, que lo hagan para una regresión común y corriente, sin datos en panel, ¿sí? Deberían llegar a algo así como sigma cuadrado, x' a la menos 1, que en este caso es sigma cuadrado dividido la suma de los x al cuadrado. ¿No? Esto sería un cálculo estándar de la varianza, que yo les pido que ustedes lo revean de econometría 1, ¿sí? Y es como si no supieran que los datos, o sea, que las observaciones en realidad salen de datos en panel. Es como si para ustedes fueran observaciones independientes, ¿no? Tal como se ve en econometría 1. Es una muestra aleatoria, yo no me preocupo que hay un musubí, todo esto lo tomo como un error, ¿no? Y calculan esa varianza y usando la fórmula les va a quedar esto que está acá. Con ese procedimiento es como yo llegué a esto que está acá, ¿no? O sea, sería la varianza que ustedes estimarían para este modelo tendría una varianza del error, que acá no importa que son dos partes, o sea, eso no se preocupen. Supongamos que esto lo llaman simplemente sigma cuadrado. Y abajo, o sea, en el denominador tiene la suma de los x al cuadrado. Esta sería la forma que Stata calcularía la varianza de, por ejemplo, esta regresión. Y en x sin constante. Acá quise poner no cons, que es para que le saque la constante. ¿Sí? Pero ahora, si uno se fija en la resolución, ojo que hay algo que va a estar mal. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Yo voy a seguir los pasos tal como yo les indiqué acá y no voy a hacer esto, sino que voy a seguir paso por paso. Lo que voy a hacer es, tengo mu sub i y b sub t. Voy a aplicar la propiedad distributiva, ¿no? X con esto, después X con mu y X con b. De acá en realidad, fíjense que de la primera parte se le simplifica beta y como beta es una constante, la varianza ya no aparece más y acá ya no, beta ya no juega ningún rol. Pero de la propiedad distributiva me queda mu con X y b con X. O sea, lo saqué de acá. ¿Sí? Ahora, acá vamos a usar un resultado que se usa muchísimo en econometría, que es la varianza de la suma de dos cosas. Por ejemplo, A más B con A más B variables aleatorias es igual a la varianza de A más la varianza de B, ¿no? Más 2 por la covarianza de A con B. Si a esto lo llamo A y esto lo llamo B, la varianza de A más B es igual a la varianza de A más la varianza de B. Más 2 por la covarianza. Pero acá no hay covarianza porque los mus no están relacionados con los b's. Entonces, para esta primera parte, todo bien, la suma de las varianzas, perdón, la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas. ¿Sí?
Ahora viene la parte difícil. Acá es donde no voy a poder usar todos los supuestos que yo usaba antes. Porque me quedan sumas, o sea, me queda la varianza de esta suma más la varianza de esta suma. ¿Sí? Ahora, estas sumas a su vez las puedo descomponer en estas partes. O sea, es una doble sumatoria. ¿Sí? Puedo agarrar esto como si fuera en bloque, la suma con adentro intraindividuo, lo agarro como si fuera un bloque y lo considero con respecto a la suma con respecto a los individuos. De vuelta me queda la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas. Acá aparece explícitamente, es esto que estoy marcando acá. La suma de las varianzas más 2 por todas las covarianzas. Pero de vuelta, las covarianzas son 0. ¿Por qué son 0? Porque estaría considerando covarianzas entre objetos del individuo I con el individuo J. Las covarianzas que yo debería calcular acá, en este caso, ¿sí? Son todas covarianzas entre mu sub I y X sub IT con mu sub J, X sub JS. ¿No? O sea, lo importante es que son distintos individuos. Y con J no tiene nada que ver. Estamos asumiendo que los mu sub I son variables aleatorias independientes. Entonces, por eso puedo hacer este primer paso, que es en términos de esta sumatoria, yo puedo reescribirlo simplemente como que me quedo con la varianza de lo que tengo adentro de cada individuo. ¿Sí? Perdón, me pasé. Pero ahora viene el problema, ¿sí? Y es la principal característica de estos estimadores. Voy a calcular ahora la varianza de esto que está acá. O sea, la varianza de la suma solamente con respecto a t de los mu sub i con respecto a los x. De vuelta a la misma fórmula. La varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas más todas las covarianzas que se pueden ir armando entre todos los términos cruzados. ¿No? Pero ¿qué pasa? Acá esto no va a ser 0. ¿Por qué? Porque las covarianzas van a compartir el mismo mu sub i. Intraindividuo se comparte el efecto individual. Entonces acá no puedo usar ese truco de que las covarianzas son 0. Tengo que escribir explícitamente cómo van a ser todas esas covarianzas que no van a ser 0. ¿Y por qué no son 0? Porque estamos hablando de objetos del mismo individuo, que comparten el mismo mu sub i. ¿No? Resolviendo esto que yo tengo acá, lo que me queda es que cada uno de estos elementos, que no van a ser 0, van a tener esta forma. Como estoy calculando la covarianza de mu sub i con mu sub i, me va a quedar sigma cuadrado mu. Después me va a quedar x sub it y x sub is. Entonces, en realidad, lo que va a pasar es este elemento adicional es nuevo con respecto a los cálculos que uno hace para calcular la varianza de Gauss-Markov, a los cálculos que uno hace calculando la varianza de una muestra aleatoria. Esto es algo que antes no lo teníamos en cuenta. Como resultado, la varianza correcta que nosotros deberíamos tener de la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios no debería ser la que se calcula, digamos, con el supuesto de independencia que tiene esta forma, sino que tengo que adicionarle todos estos términos que salen de que cuando calculé las varianzas hay cosas que no son independientes entre sí y de ahí me aparece este término adicional.
Em, ¿qué, ¿qué significa esto? Esto significa que si yo tengo una estructura de datos en panel, ¿no? Y yo lo pongo en Stata y no le digo a Stata que tengo, que tengo datos en panel, Stata me lo va a calcular como si fueran observaciones independientes. Stata me va a calcular esto solamente. ¿Sí? Ahora, la varianza correcta debería ser esto más esto. En general, lo que pasa es que si yo no le digo a Stata que tengo una estructura de datos sin panel, cuando corre la regresión, aun cuando esa regresión no pueda, puede ser que no tenga sesgo, la varianza que me va a reportar y que es la base para hacer inferencia, para saber si es significativo, para calcular los p-valores, para todo lo que nosotros hacemos en econometría, esa varianza va a ser en general menor de la verdadera. O sea, me va a estar usando una varianza incorrecta, menor que la verdadera. Entonces, el resultado es, entonces voy a decir que muchas cosas son significativas cuando en realidad no deberían serlo. ¿Sí? Todo esto viene a que, entonces, perdón, me equivoco, cuando uno tiene una estructura del llamado este modelo de efectos aleatorios, cuando tiene una estructura de datos en panel donde, segundo, se están diciendo algo. Donde se repiten observaciones adentro del individuo, entonces en el error yo no puedo asumir que esos errores son independientes entre sí. Aun cuando no me genere un problema con el sesgo, me genera un problema en términos del cálculo correcto de la varianza. Entonces hay algo que tengo que hacer para calcularle la varianza correcta. ¿Sí? El problema central de un modelo de datos en panel con efectos aleatorios no es el sesgo, sino es inferencia incorrecta. ¿Sí? De hecho, una forma digamos, interesante de ver esa inferencia incorrecta la vamos a ver acá. Déjenme a ver si esto lo escribí la última vez, que es como una matriz que tiene la matriz de varianzas y covarianzas de todos los errores, ¿no? de todas las observaciones. En la diagonal lo que va a tener sería la varianza del error, llamémoslo U sub 1, 1, U sub 1, 2. O sea, la varianza del error del individuo 1 en el momento 1, del individuo 1 en el momento 2, y así para todos los individuos. ¿No? Esto es el que está acá, el que está acá, el que está acá. Esto, ¿dónde sigue? Ya me perdí. Sigue acá, sigue acá. O sea, en la diagonal
lo que uno tendría es lo que uno en general tiene con el supuesto de Gauss-Markov. Cuando tiene independencia entre todas las oscilaciones, los errores tienen una estructura que es sigma cuadrado en la diagonal y ceros por fuera de la diagonal. ¿Sí? ¿De dónde salen todos esos ceros? Esos ceros salen de que todas las covarianzas que yo calcule cuando haga ese cálculo que yo les mostré acá y que yo les pido que ustedes traten de replicarlo en lápiz y papel en sus casas, todas esas covarianzas son todas ceros, ¿no? Porque siempre que yo haga la varianza de la suma es igual, o sea, perdón, la suma de la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas más covarianza, que son todas ceros. Eso es lo que se pierde en esta estructura de datos en panel, porque cuando haga covarianzas por fuera de la diagonal, puede haber casos, por ejemplo acá, la covarianza entre el error 1 del individuo 1 y el error 1 del individuo 2 comparten el mismo mu sub 1. Entonces, esto no va a ser 0. Va a haber un montón de elementos que no van a ser 0, ¿no? De hecho, en esta otra matriz yo puse como todo, puse, digamos, todos los elementos que no son 0. Acá debería ser sigma cuadrado mu. Va a haber adentro del individuo, por eso se llama, acá el problema es intraindividuo, las oscilaciones no son independientes. ¿Y cómo son? Bueno, adentro del individuo comparten el mu sub i. Entonces, adentro del individuo tienen covarianza que no es 0 y es igual a sigma cuadrado mu. Todos estos elementos por fuera de la diagonal no son 0. ¿Sí? Acá hay un typo, esto debería ser sigma cuadrado mu. Ahora después lo voy a cambiar. Todo esto sale de calcular, perdón, acá ya está medio complicado, pero de que el error del mismo individuo en distintos momentos de tiempo tiene una covarianza que no es 0, sino que es igual a sigma cuadrado mu. ¿No? Entonces acá como que hay distintas formas de ver el mismo problema, ¿no? En definitiva, acá resolvemos analíticamente, paso por paso, dónde aparece el problema. Y cómo se ve ese problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que hay que hacer es, hay dos alternativas. De hecho, vamos a ir acá a ver si lo tengo escrito en la parte de stata. Perdón, porque estoy modificando la diapositiva y no lo llegué a escribir, así que se los voy a decir acá. Hay dos alternativas. Una es usar mínimos cuadrados ordinarios, pero corregir la varianza. O sea, uno estima con mínimos cuadrados ordinarios, porque sabe que mínimos cuadrados ordinarios nos da un estimador insesgado y consistente, porque no hay ningún problema en términos de correlación entre los X y los mu. Y lo único que hace es corregir la varianza. ¿Sí? Ahora, esa corrección de la varianza, ¿sí?, se va a hacer de una forma similar a lo que se hace con la corrección de la varianza cuando hay heteroceasticidad.
Pero no es exactamente heterocedasticidad, porque acá lo que necesitamos es que haya elementos adentro, digamos, dentro de las covarianzas intraindividuo que no sean cero. ¿Sí? Lo que se hace es lo siguiente, por ejemplo, supongamos que corremos una regresión, corro yx, y lo que hago es, escribo cluster, y acá pongo la variable que identifica al individuo. Lo que estoy haciendo es, correme la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, pero cuando me calcules la varianza, no me uses la varianza de Gauss-Markov, sino hace una varianza que considere que clústeres como que están juntos, como que las oscilaciones vienen juntas. Las oscilaciones vienen juntas indexadas a partir de esta variable i que está acá. Entonces, lo que va a hacer es, va a calcular una matriz de varianzas y covarianzas, pero adentro de cada individuo va a permitir que esto tenga flexibilidad muy parecido a lo que haría un estimador en el sentido de White. El estimador de White solamente corrige la diagonal. Solamente se preocupa por distinta varianza. Acá se preocupa por distinta varianza, pero también por distintas covarianzas intraindividuo nada más. Eso se logra con esta opción que yo les puse acá, se llama cluster. Muchos autores recomiendan que esta es la mejor manera para solucionar este problema. Ahora, hay una forma alternativa que, así como está el modelo de efectos aleatorios, hay también un estimador de efectos aleatorios. Lo que hace un estimador de efectos aleatorios es, a la vez, producir algo que va a tener la varianza correcta y producir algo que, en cierta manera, va a buscar eficiencia, digamos, por fuera de lo que se perdió porque las asociaciones ya no son independientes y no puedo usar el teorema de Gauss-Markov. Eso se llama estimador de efectos aleatorios, ¿sí? Hay como dos cosas acá. Va a haber, perdón, voy a volver acá. Va a haber un modelo de efectos aleatorios, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, un modelo de efectos aleatorios, ¿sí? Y va a haber también un estimador de efectos aleatorios. El estimador de efectos aleatorios es un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero que las observaciones van a estar ponderadas inversamente teniendo en cuenta que no son independientes. Entonces, como no son independientes, de alguna manera va a ir ajustando. O sea, es como que cuando las observaciones son independientes, cada una tiene el mismo peso. Acá esos pesos van a ser ponderados teniendo en cuenta que Argentina 2001 está relacionado con Argentina 2002. La forma del estimador de efectos aleatorios, entonces lo que hace es como si fueran mínimos cuadrados ordinarios, x', x', pero hay una ponderación que se ocupa de este hecho de que las asociaciones no son independientes. El estimador de efectos aleatorios es otra forma alternativa para solucionar este problema, ¿sí? Y de hecho, se supone que el estimador de efectos aleatorios logra eficiencia, digamos, logra recuperar la eficiencia que se perdió porque las observaciones no son independientes y no se puede usar el estimador, los supuestos de Gauss-Markov. O sea, como las observaciones no son independientes, mínimos cuadrados ordinarios ya no es el más eficiente. Yo puedo lograr
una eficiencia por fuera del supuesto de Gauss-Markov si yo aplico este procedimiento que está acá. ¿Sí? Esto es el estimador de efectos aleatorios, ¿no? Que no hay que confundirlo con el modelo de efectos aleatorios. El modelo de efectos aleatorios es el que tiene un error con esta forma. El estimador de efectos aleatorios es el que usa esa pérdida de independencia de alguna manera que no vamos a entrar, se las ingenia para ponderar adecuadamente y logra un estimador que cumple con ciertas características de eficiencia, o sea, que tiene la menor varianza dentro de los estimadores posibles que tienen esa estructura de dependencia de los datos. El estimador de efectos, volviendo acá, de efectos aleatorios se estima con un comando que es xtreg yx y uno pone la opción RE de random effects, ¿no? Y esto les va a producir un estimador que cumple con, digamos, al igual que menos cuadrados ordinarios, es consistente. La varianza que va a calcular va a ser la correcta. Y se supone que este estimador es más eficiente que el de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Estas son entonces las dos opciones que uno tiene para solucionar este problema del modelo de efectos aleatorios, donde el problema está en la varianza. Bueno. La clase que viene, lo que voy a hacer es volver de vuelta a esta prueba de la varianza que mencioné acá. ¿Sí? Y yo les pediría que lo hagan en sus casas, ¿sí? O sea, que estos cálculos que están acá, de la primera parte, estos cálculos que están acá, que sean capaces de resolverlo, ¿sí? Si hay dudas, las resolvemos la clase que viene. Y después lo dejamos para verlo en bloque la clase que viene. Vamos a ver una última, digamos, una última sección de esto de datos en panel, que es lo que se llama el contraste de Hausman. ¿Sí? Pero esto en realidad lo voy a dejar una vez que esté asentado, que ustedes tengan más o menos cierto conocimiento acerca de cuál es la diferencia entre el estimador de efectos fijos y el de efectos aleatorios, ¿no? Y que más o menos revean un poco todos estos cálculos que yo estuve mencionando. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Esto está en el libro de Bullrich, ¿sí? En el libro de Bullrich de Introducción a la Econometría. Hay un capítulo que se ocupa solamente de esto que estamos viendo. Primeras diferencias, efectos fijos y efectos aleatorios. ¿Sí? Esa sería para esta parte, esa es la lectura recomendada. La clase que viene es la última clase antes del examen, así que también la clase que viene, si fueron juntando dudas o van juntando dudas, podemos dedicarlo exclusivamente, bueno, después de ver esto que yo les mencioné, ¿no? O sea, digamos, podemos charlar del examen y de las dudas que puedan tener. ¿Ok? Bueno.
¿Alguna duda, preguntas? ¿No? Bueno, por hoy entonces cortamos acá y nos vemos el jueves que viene.